a tomar su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Y los pequeñines pueden salir a su lección. Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a leer esta porción alternadamente. Leo el verso 1, usted lee el 2 y nos unimos en el final de este capítulo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 únicos y los 2 hebreos que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el de él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para mantener la sangre, para ir a la tierra con toda palabra, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se acostarán sobre ellos y se alegrarán y se señalarán unos a otros, que otro puede hacer. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo plenamente sus enemigos y murieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. El segundo año pasó, aquí el tercer año y medio roto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se hallaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a sus siervos profetas, a los santos, a los que tienen nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Todos juntos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Vamos a meditar en este capítulo de Apocalipsis. Es un capítulo que podríamos decir
que consta de 3 partes. La primera parte sería la medición del templo. La segunda parte serían los 2 testigos y la tercera parte es el toque de la 7ª trompeta. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo todo en esta hora. Vamos a apurarnos, a echarles ganas. Realmente no hay tanta complicación como para entenderlo como en otros pasajes hemos tenido para discernir la visión que Dios le revela a Juan. En esta ocasión vamos a ver que esta primera parte solamente abarca 2 versículos, los 2 primeros versos de este capítulo. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí estamos viendo que le es dada una orden a Juan. Una voz le dice que tenía que hacer. Medir, ¿qué tenía que medir? Son 3 cosas: el templo, el altar y los que adoran en él. Yo le quiero preguntar a usted en esta hora: ahorita actualmente hay un templo en Jerusalén, un templo judío, porque templos de otros sí hay muchos, pero me refiero a un templo judío en Jerusalén como tal. ¿Hay templo o no hay templo? No hay templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda únicamente del templo antiguo y que ahí periódicamente se reúnen los judíos? El muro de las lamentaciones, o muro de los lamentos también llamado. Pero actualmente no hay un templo. Entonces, algo que va a ser notorio en aquellos tiempos es la reedificación de un templo. ¿A cargo de quién va a estar esa reedificación del templo? Va a estar a cargo el anticristo, va a estar ahí involucrado para que se forme esta nueva casa para Dios. Él va, acuérdense, bueno, no me quiero adelantar porque más adelante vamos a ver todas las características de este hombre de pecado, pero sí es importante que sepamos que ese templo va a existir físicamente. Y se los aclaro porque hay muchas personas estudiosas que piensan que este templo que se está describiendo aquí es un templo espiritual, algo que en realidad no va a existir, pero que la palabra de Dios respalda que sí va a haber. Tanto el profeta Daniel como Jesucristo y el apóstol Pablo, en sus escritos que tienen, más bien dicho, los escritos de Daniel y de Pablo y las palabras de Jesús hacen referencia a un templo. Si usted quiere leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 4, ahí vamos a ver cómo Pablo claramente habla de un templo. Si alguien lo tiene y lo lee, por favor, se lo vamos a agradecer mucho. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gracias, hermana Eve. Entonces ahí nos está diciendo el apóstol Pablo que se va a levantar este hombre de pecado, este hijo de perdición, y se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Entonces nosotros vemos que sí va a haber un templo que actualmente no esté construido, bueno, pero lo va a estar. Se va a construir ese templo y ahí va a tomar, ya una vez que esté bien establecido este personaje poderoso, dictador, porque va a ser un dictador a nivel mundial y que tenga el poder suficiente, va él a tomar ese lugar de Dios. No tan solo se va a conformar con tener el poderío político, sino quiere tener también el poder espiritual. Entonces a ese templo es al que se está refiriendo el apóstol Juan, o al que le dicen que mida el apóstol Juan. Ahora yo quiero preguntarle, ¿y para qué lo ponen a medir el templo? ¿Para qué lo ponen a medir el templo? ¿Usted recuerda algunos otros pasajes donde Dios pida que se mida algo? ¿Perdón? El arca. ¿Cuál arca, hermana? El arca de Noé. Bueno, el arca de Noé, Dios le da medidas a Noé, le dice: tú la vas a construir de tantos codos de ancho, tantos codos de largo, tantos codos de profundidad, y le vas a poner una ventanita y una puerta. Es decir, Dios le da especificaciones. También al arca del pacto Dios le dice: la vas a hacer de tales medidas, la vas a hacer de madera, de esta madera, la vas a cubrir con oro, por arriba va a estar el propiciatorio, vas a poner los querubines. Es decir, Dios, si usted se da cuenta, ahorita que la hermana mencionó el arca, Dios todo lo tiene bien y perfectamente establecido. A Dios no le gusta el desorden, todo lo tiene fríamente calculado, como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Todo está fríamente calculado por Él. Y así como Él tiene sus cálculos precisos, también Él manda a medir, pero estas mediciones tienen un propósito. Vamos a ver unos pasajes donde Dios manda a medir, porque a lo mejor nosotros leemos este pasaje y decimos: a lo mejor Dios quiere pues que Juan se ponga a estarle midiendo cuánto tiene de largo, de profundidad el templo. Pero yo diría: ¿para qué quiere? Si Dios ya lo sabe, ¿para qué Dios quiere que Juan se ponga a estar midiendo el templo? ¿No? ¿Para qué? Pero el significado es algo más profundo. Vamos a ver unas citas. Ezequiel 40, del 16 al 20, Ezequiel 42, perdón, del 16 al 20. Si alguien lo tiene. Midió el lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. Y a los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Entre el santuario y ¿qué, hermano Javi? Y el lugar profano. Y el lugar profano. Fíjense, a Ezequiel le es dada una visión de un templo. Le es dada una visión de un templo. Pero no crean que es el mismo templo que el templo del Apocalipsis. Es otro templo. No es ni el de Zorobabel, mucho menos el de Salomón, y mucho menos el de Herodes. No es ninguno de los templos del pasado ni el templo del Apocalipsis. El templo
que ve Ezequiel es un templo que va a estar en el tiempo del milenio. Eso lo vamos a ver cuando entremos a ver el milenio. Pero lo que yo quiero que veamos en esta hora es que también se le pone a medir, y se va a medir el lado occidente, el lado oriente, el norte y el sur. ¿Para qué? Muy claramente dice al final del verso 20, para dividir lo santo de lo profano, exactamente. Entonces, vea usted esto. Ahora vamos a ver lo que dice Zacarías 2:1 y 4, 2:1 al 4. Zacarías 2 del 1 al 4. En el séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado es Zacarías, verdad? Sí, Zacarías 2 del 1 al 4, por favor. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. El 5, hermana. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Gracias, hermana Elena. Entonces, veamos que también aquí al profeta Zacarías también, él ve que se va a medir Jerusalén. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Nunca dan las medidas. De Ezequiel no se supieron las medidas, de Zacarías nunca se supieron las medidas de Apocalipsis 11 tampoco se saben. Pero vea usted que hay detrás de las medidas. En Ezequiel dice: para separar lo santo de lo profano. Aquí en Zacarías dice que el ángel va a medir, pero después de que mida, dice que Jehová se pondrá como un muro de fuego alrededor de ella y va a ser llena de la gloria de Dios. Sí. Ahora vamos a ver Habacuc 3:6. Ya es la última cita. Habacuc 3:6. Levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Gracias, hermano Gabriel. Dice: se levantó y midió la tierra. ¿Quién se levantó y midió la tierra? Dios, porque el contexto se está refiriendo a Dios. Dios se levanta y mide la tierra. Y esa medición, si nos ponemos a leer todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo a que todas las cosas le pertenecen a Dios. Y el hecho de que diga: yo voy a medir la tierra, significa que está diciendo: la tierra es mía. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, al juntar todas estas citas, nos podemos dar cuenta que el hecho de medir, Dios manda a sus siervos a medir, no porque a Dios le interese cuántos centímetros, cuántos metros tiene de largo o cuántos metros tiene de ancho, sino porque a Dios lo que le interesa es marcar su territorio. Decir: date cuenta que esto es mío. Esto me pertenece a mí. Ese es el propósito de la expresión o las frases: ve a medir. Él le dice a sus siervos: midan, porque lo que están ustedes midiendo, eso es mío. Ese es el propósito. Aquí le dice la voz a Juan, dice: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es decir,
lo que está dentro del lugar santo, dentro del lugar santísimo y el altar, todo eso me pertenece a mí y los que adoran en él. Aquí también es digno de tomarse en cuenta que en la gran tribulación va a haber adoración a Dios. Ya hemos hablado del remanente fiel que va a estar adorando a Dios. ¿Y va a haber gente salva? Sí, va a haber gente salva. Este verso también lo comprueba, que va a haber gente que va a estar adorando a Dios. Y el verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Dice, lo que está afuera en el atrio, eso no lo midas, eso no me pertenece. Si usted se da cuenta, usted sabe que lo que hay actualmente en el área o en parte del área donde estaba el templo de Jerusalén, ¿qué es lo que está ahí ahorita? Una mezquita musulmana. La mezquita de Omar, o que le dicen también la cúpula de la roca. Es un lugar sagrado para los musulmanes, es el tercer lugar sagrado para ellos. Y ahí está plantada. Entonces, algunas personas dicen, por eso es que ese lugar no lo toma Dios en cuenta, porque está en donde correspondería el área del atrio. La mezquita está en el área que le correspondería al atrio. Por eso es que ellos dicen que esto se refiere a que Dios no tomaba en cuenta al atrio. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Sin embargo, recuerde, hermano, que para estas fechas que estamos leyendo aquí, va a haber unos cambios geológicos tremendos. Va a haber unos movimientos de tierra. Acuérdense que va a haber catástrofes mundiales, va a haber un terremoto muy fuerte, que van a ser removidas las islas, se van a remover los lugares, y va a haber caída de meteoros. Es decir, va a ser tremendo. ¿Quién sabe, verdad, si esa cúpula todavía esté ahí? Pero más que la invasión de los musulmanes al territorio judío, va a ser una tierra que, como está temporalmente siendo habitada por el anticristo, va a estar llena de una depravación tremenda. Este hombre de pecado va a permitir que se cometan cosas abominables, como adelante lo describe la misma palabra. Moralmente a Jerusalén va a pasar por los peores tiempos de decadencia. Va a estar pasando por los peores momentos de decadencia. Va a haber una tremenda esclavitud espiritual, esclavitud humana, una terrible opresión en ese territorio donde va a estar este hombre. Y la gente no lo va a ver como eso. Lo peor de todo es que la gente no lo va a ver como algo malo, lo va a ver como algo bueno. Hoy usted sabe que el enemigo hace esclavos a los seres humanos. Jesucristo mismo decía que nosotros hemos pasado de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios. La palabra de Dios lo dice. Pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios. Pero cuando éramos siervos del pecado, nosotros no nos dábamos cuenta que estábamos siendo esclavos del pecado. Si usted le pregunta a una persona que es alcohólica, le pregunta, ¿tú te consideras esclavo del pecado? Él te va a decir, no, yo cómo voy a ser esclavo del pecado. O una persona que tiene alguna adicción, sea cual sea, y usted le pregunta, ¿tú eres esclavo? O usted le dice, tú eres esclavo del pecado.
glorificado. Esa persona te va a decir, no, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. Tú eres esclavo de otro, puede ser que no sean de adicciones, puede ser que seas esclavo de hábitos, de costumbres, de cosas que aún quizás nosotros como cristianos las tenemos arraigadas, porque las traemos desde nuestra infancia. Y no nos damos cuenta que esa esclavitud está todavía perenne en nuestra vida. Así lo mismo en el tiempo de la gran tribulación, la gente va a vivir en una tremenda esclavitud, van a adorar a la bestia. Este hombre va a hacer una imagen de él y la va a poner en el templo de Dios y va a pedir a través de un hombre que le llaman el falso profeta que lo adoren a él. Va a pedir que lo adoren, y la gente, ¿qué cree que va a hacer? Pues lo va a adorar. Lo va a adorar, van a escuchar el mensaje de los 144,000 y van a decir, no, ¿qué te pasa? Eso ya está pasado de moda, eso no es para nosotros. Nosotros queremos adorar a nuestro gobernante, queremos adorarle. A tal punto de enceguecida va a estar la humanidad en aquel tiempo. Por eso es que aquí dice muy claramente, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Es decir, esa parte, olvídate de ella. Olvídate de ella. Y algo como esto lo mencionó Jesucristo en Lucas 21:24. Si alguien quiere leer Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, hermana Clara. Eso es una palabra directa de Jesucristo que le estaba dando al pueblo de Israel. Dice, y la ciudad sagrada será hollada por los gentiles hasta que se cumpla ¿qué? Los tiempos de los gentiles. ¿Y qué? ¿Perdón? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y qué es eso de los tiempos de los gentiles? ¿A qué se refiere eso de los tiempos de los gentiles? Al periodo de gobierno gentil. A un periodo de tiempo gentil. ¿Y qué tiempo abarca, hermano Gabriel? No recuerdo exactamente, pero desde la muerte de Cristo, me parece, hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, es que hay dos cosas. Una es el tiempo de los gentiles Y la plenitud. la plenitud de los gentiles. Así es. Y es importante diferenciarlas porque una habla acerca de la iglesia y la otra habla acerca del mundo en general y converso. Ok. Bueno, sí, hermano Gabriel, gracias por esto. No me quería meter con la plenitud de los gentiles porque es otro rollo, pero bien cierto lo dice el hermano Gabriel. Hay una frase que se llama el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles lo menciona aquí Jesucristo en Lucas 21:24. Y la plenitud de los gentiles se menciona en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Hay personas que piensan que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. ¿Y qué cree usted que son estas frases? El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el tiempo de los gentiles, porque eso es lo que nos compete. Es que si no nos metemos en otras cosas y nunca vamos a acabar. Ahorita vamos a ver el tiempo de los gentiles, quizás en alguna otra enseñanza hablemos de la plenitud de los gentiles, pero el tiempo de los gentiles es el tiempo, como bien decía nuestro hermano Gabriel, el tiempo del gobierno gentil, el tiempo del gobierno humano. Vamos a hacer
pequeña recapitulación de la historia de Israel. Una recapitulación de la historia de Israel. Israel, usted sabe que fue gobernada a partir de que sale de Egipto, pues fue gobernada por Moisés, por Josué, y luego viene un periodo de ¿qué? De gobierno por jueces, ¿Sí se acuerdan ustedes de Sansón, de Jefté, de todos estos, verdad? Bueno, pues esos estuvieron gobernando. Pero después el pueblo no quería jueces. ¿Qué era lo que pedía el pueblo? Reyes. Querían un rey. Y aunque Dios no estaba de acuerdo, pero les dice, órale, quieren su rey, ahí les va su rey. Y empieza a reinar Saúl. Después usted sabe que llega David. Y después llega Salomón. Se divide el reino por causa de Roboam, el hijo de Salomón. Se divide en el reino del norte, que es Israel, y en el reino del sur, que es Judá. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Bueno, Dios los quería bendecir, pero ellos gobernaron mal y llevaron al pueblo a la apostasía. Entonces, en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte, que tuvo una infinidad de reyes malos, fue llevado cautivo por el imperio asirio. Judá seguía vigente. Ahí estaba Josías, ahí estaban otros reyes que de momento hacían lo bueno y muchas veces hacían lo malo, pero Dios les da chance. Pero Dios también se cansa de la actitud de estos. Y en el 586 son llevados cautivos por Babilonia. Y a partir de ahí usted sabe que estuvieron 70 años en cautiverio. Ahí en el cautiverio Dios levanta a profetas como Ezequiel y como a Daniel. Y a Daniel Dios le muestra una visión de una estatua grande que... Esa estatua representaba los imperios mundiales, tanto Babilonia como los que iban a venir por delante. Pues entonces esa visión que más bien él es el que la interpreta, esa visión no es tanto dada a Daniel, sino que él interpreta esa visión de esa figura. A partir de ahí empieza el tiempo de los gentiles. ¿Por qué empieza a partir de ahí? Porque a partir de ahí ya no hay rey, ya no hay gobierno teocrático por parte, bueno, teocrático se refiere a Dios, no hay gobierno teocrático para la nación judía. ¿Sí? Si se pierde, digan, ya no te entendí. ¿Por qué ya no hay? Pues porque ya no hay rey. ¿Cuándo se perdieron los reyes? Haga usted memoria. ¿Cuándo se perdieron los reyes en Israel o en Judá? A partir de ahí, del cautiverio de Babilonia. Ya después, ya no. En los tiempos de Jesucristo y en el tiempo de la iglesia, ¿quiénes eran los que gobernaban al pueblo? Unos sacerdotes, maestros de la ley, que conformaban el Senado. Sí, había un Senado, pero no había un gobierno marcado como Dios lo había permitido, un rey. Había un senado llamado el Sanedrín y ellos se encargaban de gobernar, pero no regresó nunca el gobierno teocrático. Ni aún en el tiempo de los macabeos, que ese fue el tiempo intertestamentario, y que estos macabeos se rebelaron en contra del gobierno que estaba en aquel tiempo, el gobierno sirio. Ni aún en ese tiempo se consideró que haya regresado el gobierno teocrático por parte de Dios. Entonces el tiempo de los gentiles abarca desde Babilonia, desde el cautiverio de Babilonia, hasta el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Es otro periodo de tiempo.
Y usted va a decir, ay hermano, ¿cuántos periodos de tiempo? Está en la gracia, el tiempo de los misterios de Dios, ahora nos planteas el tiempo de los gentiles, pero bueno, es importante que lo conozcamos para que entendamos la palabra. Yo estoy seguro que usted había leído, quizás ni siquiera el Apocalipsis, que habla aquí de que los gentiles lo van a hollar, pero quizás ya usted había leído el Evangelio de Mateo y había leído que había un tiempo de los gentiles, pero ni sabía qué era eso. Nos los brincamos como todo aquello que no le entendemos. Dice, eso no me interesa, eso me lo brinco, ¿verdad? Y así hay muchas partes de la Biblia que nos las brincamos, pero que son importantes. No porque tú no les quieras entender o no porque a ti te interesan, significa que no tienen valor. Tienen valor y es importante para que nosotros podamos entender toda la Biblia. Entonces, queda claro este tiempo de los gentiles, ¿qué tiempo abarca? Dijimos que empieza a partir de el cautiverio babilónico. Después de Babilonia, ¿quién reina? ¿Qué imperio sigue? De acuerdo a la estatua que ve Nabucodonosor. ¿Quién sigue? Los medo-persas, llegan los medo-persas. Luego, ¿quién sigue? Los griegos y finalmente los romanos, ¿verdad? Ahí termina. Y en el tiempo de la gran tribulación, ese imperio romano nuevamente va a tomar la hegemonía. Más adelante lo vamos a ver. Pero ese es el tiempo de los gentiles, un tiempo donde Israel ha sido siempre rechazado, rechazado y rechazado. Usted sabe que Israel siempre ha vivido como nómada hasta que el 14 de mayo de 1948 se declara el Estado israelí y regresan a Palestina o al territorio israelí. Todos los judíos regresan, pero aún así han tenido un montón de pleitos. Los sirios le hacen la guerra, los palestinos les hacen la guerra. Nadie los quiere a los judíos, porque dicen que ellos llegaron a ocupar una tierra que no les pertenece, cuando que la realidad es otra y la conocemos. Entonces todo esto es el tiempo de los gentiles. Y aquí dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos van a pisotear la ciudad santa 42 meses. 42 meses. ¿A cuánto equivalen estos 42 meses en años? 3 años y medio. 3 años y medio. Más adelante se habla también de 1260 días, que en años equivale a 3 años y medio. Y Daniel habla de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale también a 3 años y medio. En esos últimos 3 años y medio, el anticristo va a estar desatado, haciendo estragos por donde sea. Bueno, vamos entonces a entrar a la segunda parte, que es acerca de los 2 testigos. Esta parte no tiene nada, realmente no tiene nada de controversial. Eso lo debemos de leer y así lo debemos de asimilar. Así lo debemos de asimilar. Pero hay gente curiosa, hay gente que le gusta estar hurgando y hurgando y hurgando. Y ya habíamos dicho, es bueno estudiar la Biblia, pero también debemos de entender que hay cosas que Dios no nos las quiso revelar. No nos las quiso revelar. Y en el capítulo anterior lo vimos, cuando Juan está escuchando la voz de los truenos. Y el apóstol Juan estaba bien puesto, agarró la pluma y se iba a poner a escribir lo que esas voces estaban diciendo. Pero le dice una voz, ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Por qué estás escribiendo? ¿Quién te dijo que escribieras? Eso no es para que lo escribas, eso es tan solo para que tú lo escuches. ¿Sí? Juan lo podía haber escrito, pero la voz le dice, detente, ¿a dónde vas? ¿Por qué quieres poner lo que yo no te he dicho que pongas? ¿Sí?
O cuando dice la palabra que Pablo subió al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables, cosas que no podían ser descritas con palabras. Y no las podía él describir, pero él las vio. Y no se puso a revelar, bueno, de acuerdo a mis palabras, no. Entonces hay cosas que Dios tiene en su soberanía guardadas, reservadas. Y debemos de aprender que la identidad de estos hombres es algo incierto. Aunque hay muchos que dicen, ay, es que es Elías, es que es Moisés. ¿Y por qué es Elías y por qué es Moisés? Porque aquí dice que uno de ellos, que estos hombres van a detener que no haya lluvia y van a hacer que las aguas se conviertan en sangre y va a haber plagas. Entonces, ¿quién hizo todo eso? Pues Elías y Moisés. Entonces, por lógica, es Elías y Moisés. No, aquí no se trata de que por lógica. Aquí es de que si dice la palabra quiénes son, lo aceptamos. Si no dice, simplemente son dos testigos y ya. Ese es el punto con estos dos personajes que siempre le están queriendo poner identidad. Y que si no es Elías, es Enoc. Y que si no es Moisés, es Enoc. Y el chiste es que a estos tres hombres ya los agarraron para que sean estos personajes. Déjame decirte que si Dios, vuelvo a repetir, les quiere revelar algo, lo va a decir, y si no, no lo dice. El apóstol Juan dice, cuando él estaba viendo la visión celestial de las multitudes en el cielo, dice, y yo vi multitudes de ángeles que estaban adorando frente al trono. Pero dice multitudes de ángeles. Y después cuando está tocándose la sexta trompeta, dice, yo vi un ejército. ¿De cuántos millones era el ejército, hermanos, que vio? ¿Cuántos? 200 millones. 200 millones. Y lo confirma, que son 200 millones. Realmente yo no creo que el apóstol Juan se haya puesto a contar. A ver, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que él no se puso a contar 200 millones. Pero le fue revelado el número. Son 200 millones. Sin embargo, en otra ocasión solamente se le dice multitud. ¿Sí? Todo eso le estoy diciendo para que se nos quite a veces nuestra curiosidad enfermiza que algunos tenemos. ¿Sí? Por saber cosas que no son reveladas. Mira, si Dios hubiera querido dar el nombre de estos testigos, hubiera dicho, es Elías y Moisés. Porque cuando Jesús se transfiguró, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 17. ¿Quiénes eran los que estaban a su lado de él? Elías y Moisés. Pero lo dice muy claramente la palabra. Y ahí estaban a su lado Elías y Moisés. Entonces, cuando Dios quiere dar a revelar algo, Él lo va a decir. Cuando Dios quiere identificar a alguien, Él lo va a decir. Si no quiere, no lo va a decir. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a ver. La aclaración era para eso, porque a lo mejor ustedes iban a pensar que íbamos a hablar acerca de Elías y de Moisés, pero no, en realidad no. Acuérdense que en los tiempos de Jesús también decían. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Elías que había de venir? Y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Elías que había de venir. Y le preguntan a Jesús, ¿él es el Elías? Dice, no, él viene con el poder y el espíritu de Elías, pero no es Elías. Pero después le vuelven a preguntar y le dicen, ¿él es el Elías? Dice, sí, él es el Elías que iba a venir si hubieran aceptado el mensaje. Pero como no lo aceptaron, él no. Entonces, muy claramente nosotros podemos ver que Dios opera a través de su Espíritu Santo trayendo esa misma unción. Y déjame decirle algo, no tan solo Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías o la unción de Elías, también se dice que Eliseo tenía el espíritu de Elías. Entonces debemos
saber todo esto para no estar errando. Otra cosa que podemos decir es que la palabra de Dios dice que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? Si fuera Moisés, acuérdense que murió, no se supo dónde quedó el cuerpo de Moisés, pero sabemos que murió. Entonces nuevamente va a venir y lo van a matar de nuevo. Si dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ahora, si fuera Elías, ¿qué pasó con Elías? Elías y Enoc fueron traspuestos, dice la Biblia, traspuestos. Y de hecho, sobre Enoc dice que él fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, si los que piensan que es Enoc y Elías, pues ya contradijeron la palabra de Dios, porque muy claramente dice que él fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Yo tengo un comentario particular. Sí. Yo creo que ese día, porque la palabra de Dios dice, porque está establecido que el hombre muere una sola vez y el juicio. Entonces, ellos como personas humanas tienen que padecer muerte, el día sí no, porque está escrito y Dios no va en contra de su palabra. Ok. Ese es mi comentario particular. Sí, es muy válido. Hay muchas personas que opinan lo mismo y personas pues que tienen ahora sí hasta libros que han publicado. Pero la realidad es de que no todos, Pablo dice, no todos vamos a morir. ¿Así lo dice o no dice así? Dice, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. No todos vamos a morir cuando venga el abarcamiento de la iglesia de nuestro Señor. Pero como hemos vivido en el tiempo del patriarcado, ellos tienen que padecer. Dios le bendiga, hermano. Bueno, ahora sí, eso es la opinión del hermano, pero en realidad sí se da esto. Si dice la palabra de Dios, vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 15, a ver si encuentro el versículo, donde habla acerca de el cuerpo. Esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Perdón? Es donde dice esto corruptible se vista de incorrupción. Ándale, Y esto ándale. mortal de inmortalidad. Ándale. Es el 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ok, sí, hermanita, gracias. El 51. Dice el verso 50, dice el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando sube estos personajes, Enoc y Elías, tuvieron que haber sufrido un proceso de transformación para poder estar en la presencia de Dios. Si usted lee el pasaje de Mateo capítulo 17, ahí nos menciona que estaban cubiertos ¿de qué? De gloria, así lo dice. No recuerdo el versículo, pero ahí lo dice. ¿Sí, hermano Gabriel? De hecho, el arrebatamiento de Enoc y el arrebatamiento de Elías es un tipo del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Lo que usted comenta. Al final, nosotros, bueno, si es que estamos presentes en el arrebatamiento, nuestros cuerpos serán transformados, y lo dice 1 Corintios 15:52. Esto corruptible nos dice Rodeo. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, haciendo referencia a los que están vivos, seremos transformados. Entonces, seguramente Enoc y Elías, al ser un tipo del arrebatamiento de la iglesia,
tuvieron que haber sido transformados para poder estar realmente, pues vivir eternamente, ¿no? Así es. Sí, hermano Nehemías quería comentar algo. Lo que pasa es que Elías no fueron transformados a la tierra, sino Dios los llevó a un lugar muy especial donde los tiene para que ellos sean los testigos en el tiempo de la tribulación de esta tierra, y ellos mueran en el centro de Israel, como está escrito, pero predicando la palabra de Dios. O sea, es mi postura. Sí, yo entiendo, y desde luego hay muchas personas que piensan lo mismo. Pero en realidad, si yo le digo, hermano, ¿y eso en qué porción de la palabra está? Bueno, lo que pasa es que es mi postura, que Dios nos dio un lugar muy especial, nos tiene muy especial. ¿Y dónde dice en la Biblia eso? No lo dice, pero se cree que está en un lugar muy especial el pueblo. Bueno, lo que yo... Sí, yo lo entiendo, hermano, porque eso es lo que nos han transmitido siempre. Pero vuelvo a repetir, bíblicamente no está escrito. Aquí lo que sí le puedo decir es que en 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, el cuerpo nuestro, no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, no pueden estar en la presencia de Dios. Nosotros como tales no podemos estar allá, ni podemos ver a Cristo. Dice la palabra, Pablo dice que nosotros actualmente lo estamos viendo como a través de un espejo, porque no podemos ver todavía a Jesucristo cara a cara. Pero un día, dice, le veremos. ¿Cuándo va a ser ese día que le veamos? Cuando seamos transformados. ¿Sí? Eso sí es bíblico, aquí lo está diciendo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? Entonces, aquí entonces surge esa, vamos a llamar, confrontación, porque en realidad solamente los que piensan que es Elías y Moisés, pues lo dicen por lo que dice, que detienen que no llueva, y por los milagros de convertir agua en sangre, y por las plagas. Pero eso lo pueden hacer pues personas que vengan con el espíritu de Elías. Eso sí puede suceder, como pasó con Juan o con el espíritu de Moisés. Bueno, mire, ya no quería entrar en esta controversia y ya me metí aquí, pero yo espero que les sea útil esto. Lo vamos a dejar como dos testigos, así. Si Jesús lo hubiera querido revelar, si la palabra de Dios lo hubiera querido revelar, muy claramente hubiera dicho: este es el Elías que se había prometido en Malaquías, que iba a venir a traer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero no dice nada, solamente menciona dos testigos y punto. ¿Sale? Bueno, pues ahí le vamos a dejar, le seguimos para la próxima. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y a través de ella podemos conocer los tiempos que vivimos y los que vendrán después de estos. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, escudriñando la palabra, pero por sobre todo aprendiendo a vivir a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y también te pedimos que reciba la ofrenda que se va a depositar como muestra de gratitud, como muestra de adoración. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus negocios, en sus trabajos, de donde provenga la fuente de sus ingresos, Señor. Multiplícales y que nunca estén carentes de nada esencial en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede sentarse, hermano.